Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto saludarlos. Gracias por conectarse a nuestra sesión del mes de abril. La que sigue, por favor, Alfonso. Les recuerdo que estamos a 3 meses del 31º Congreso Compeya 2024 en la ciudad de Monterrey, en Cintermex, del 10 al 13 de julio. Ahí los espero. Recuerden que el éxito del Congreso va a ser su presencia. Tenemos muy buen eh, eh, programa académico. La verdad es que lo van a disfrutar mucho y lo más importante es volvernos a ver. Y también ya está en la página la convocatoria de trabajos libres. También ya pueden empezar a mandar sus solicitudes. Va a estar vigente hasta el 20 de mayo, así que por favor inicien ya a mandar estos trabajos libres. Y les recuerdo que el precongreso será la reunión científica anual Highlights en alergia e inmunología clínica, la 37ª reunión para este 2024, organizada por el CRID, que es el
Centro Regional de Alergia y Inmunología Clínica en Monterrey. Y el tema principal será alergia a alimentos, así que ahí los esperamos en esta reunión anual que sería 8 y 9 para empezar después del 10 al 13 el Congreso Nacional. Y bueno, agradezco la participación del Laboratorio Bayer para la realización de este webinar y también agradezco la participación de un gran amigo, el doctor Valente Armando Maldonado Ríos. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Posteriormente se especializó en medicina interna y alergia y inmunología clínica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es maestro en administración de organizaciones de la salud y en farmacología clínica, médico adscrito al Servicio de Alergia e Inmunología Clínica del Centro Médico Nacional Siglo XXI y candidato a investigación del IMSS y del SNI, que es el Sistema Nacional de Investigadores. Valente, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sesión y los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Benjamín. Yo sé que muchos de ustedes comparten esta época de cambios climáticos con estos altos índices de contaminación, con estos pacientes que están viniendo a nuestra consulta con mayores molestias a nivel de mucosa respiratoria, a nivel ocular, con prurito, epífora, rinorrea, congestión, y que finalmente también nuestro paciente que tiene asma, que particularmente se encontraba controlado, pues está empezando a tener una serie de cambios. Yo quiero ser muy enfático en esto porque este es el caso de Karina. Karina es una chica de 27 años de edad que tiene un asma de inicio en la infancia, prácticamente ella inició a los 15 años de edad, tiene IgE elevada, tiene sensibilización a aeroalergenos y el tema con ella es que siempre llega con ACTs que nos indican descontrol de su asma. Sin embargo, al momento de explorarla, siempre desde la primera consulta nos llamaba mucho la atención esas alteraciones ya crónicas de haber cursado con síndrome de Cushing, entonces ella tiene esta asma que está asociada ya a obesidad y que sabemos todos que el uso crónico de esteroides a nivel del sistema nervioso central pues también tiene que repercutir a nivel de generar apoptosis en sistema límbico y en hipocampo y que probablemente es una de las secuelas poco buscadas en el síndrome de Cushing, que son las alteraciones neuropsiquiátricas como lo viene siendo la ansiedad y la depresión. Luego entonces ella siempre llega con este descontrol del asma y cuando hacemos una evaluación clínica, la verdad es que clínicamente no auscultamos ni encontramos ningún dato y por espirometría tampoco encontramos una disminución ni del BEF1 ni una gran reversibilidad de la vía aérea. Luego entonces sí creo y agradezco mucho la oportunidad de platicar este tan apasionante tema porque los esteroides son una de las máximas herramientas con las que contamos como alergólogos, inmunólogos, como médicos especialistas pediatras y como médicos internistas, que sin embargo siempre tenemos que tener esta alerta a los efectos secundarios, tanto a nivel ocular, que puede ser desde la catarata o la atrofia corneal, las úlceras gastrointestinales, como lo vamos a ver por su efecto a nivel de las vías de las ciclooxigenasas y la inhibición de las prostaglandinas para la síntesis del moco gástrico, las alteraciones a nivel dermatológico, probablemente por alteraciones a nivel de los fibroblastos y los depósitos de colágeno que van a generar esta atrofia de la piel y esas estrías violáceas profundas que vemos en el paciente con síndrome de Cushing, la mayor tasa de inmunosupresión, que finalmente nosotros en nuestras aplicaciones, pues finalmente lo hacemos, el uso del esteroide, con la finalidad de disminuir las respuestas alérgicas o las respuestas inmunológicas con la finalidad de obtener una mejoría sintomática de nuestros pacientes. Y evidentemente algo que lidiamos constantemente, que es esta necrosis de la cabeza femoral o del cuello femoral, que más que nada es una apoptosis y una mayor actividad osteoclástica que también degenera necesariamente en osteoporosis y en pérdida de la densidad ósea y las alteraciones neuropsiquiátricas. Luego entonces, o sea, nosotros tenemos que recordar que a partir del hipotálamo que libera la hormona liberadora de corticotropina, que va a tener su acción sobre la glándula pituitaria para la generación de ACTH y finalmente la ACTH va a generar el cortisol. Retomando que el cortisol, la esteroidogénesis, principalmente a nivel de la corteza adrenal, viene del colesterol. El colesterol finalmente se convierte en cortisol
y esto va a tener un ritmo circadiano donde es muy importante también tomar en cuenta que prácticamente todos los días el pico máximo de cortisol, que es de 7 a 10 miligramos por día, es prácticamente entre las 6 y 9 de la mañana. Y me voy a adelantar un poco, porque yo les haría la siguiente pregunta. ¿A qué hora sería mejor entonces administrar una dosis de esteroide cuando es necesario? ¿En la mañana? ¿En dosis repetidas? ¿En la tarde? ¿O en la noche? Y pues fisiológicamente, como la mayoría de ustedes van a compartir conmigo, prácticamente lo más fisiológico sería darlo en la mañana, porque sabemos que el pico máximo va a estar entre 6 y 9 de la mañana, con una disminución a lo largo del ritmo circadiano, y que finalmente vamos a alcanzar un nadir entre las 5 horas de estar dormidos, prácticamente entre 8 de la noche y 2 de la mañana. Luego entonces, esta generación de cortisol, pues va a generar una retroalimentación negativa que va a disminuir la producción tanto de ACTH a nivel de la glándula pituitaria y la generación de CRH en el hipotálamo. Pero hay otros factores, no solamente el ciclo circadiano, sino también el estrés físico, emocional y la respuesta inflamatoria per se, que van a generar un rico medio en interleucina 1, 6, TNF-alfa, que también van a estimular al hipotálamo para que siga produciendo CRH. Entonces, esto genera un círculo vicioso y quizás es otro de los factores que también tenemos que seguir fomentando nosotros, el reposo adecuado, el mantenimiento de los ciclos sueño-vigilia en el paciente y la actividad física aeróbica que disminuya la obesidad y los estados proinflamatorios. Una vez que se genera la esteroidogénesis, prácticamente tiene que pasar por un metabolismo hepático en la cortisona para activarse en su sustancia activa que es el cortisol. Y esto lo hace a nivel hepático a través de la 11-beta deshidrogenasa tipo 1. Y esto hace que la cortisona se vuelva metabólicamente activa. Ustedes recordarán que, por ejemplo, la prednisona también tiene que tener este paso del primer paso a nivel hepático para convertirse en su metabolito activo, que es la prednisolona. De ahí que si mi paciente está grave o tengo cierta urgencia por una situación crítica de este paciente, es mejor dar alguno de los derivados modificados, sintéticos, como vendría siendo la metilprednisolona o la prednisolona, que no tendría que pasar por este paso de la 11-beta deshidrogenasa. Una vez que tienen esta conversión a nivel hepático de la 11-beta deshidrogenasa, que varios esteroides sintéticos no tienen, particularmente ya mencionamos a prednisolona, a la metilprednisolona, pero algunos otros que tienen una potencia más desinflamatoria, como lo viene siendo la betametasona y la dexametasona, tampoco requieren de este metabolismo hepático como tal. Los esteroides son sustancias lipofílicas que finalmente tienen que pasar a través de la membrana para llegar a, como ustedes recordarán, a sus receptores que se encuentran en citosol y posteriormente migrar hacia el núcleo para la transcripción de distintos factores. Dentro del metabolismo de los esteroides tenemos también la inactivación a través de las 11-beta deshidrogenasas tipo 2, que se encuentran particularmente a nivel de los túbulos renales o a nivel de colon, a nivel de corazón, y estas se encargan de hacer esas moléculas hidrofílicas más hidrofóbicas y facilitan la degradación de los esteroides como tal. Sin embargo, fue en 1950 cuando se aisló el compuesto M o la hidrocortisona y fue acreedor al premio Nobel porque encontraron que tenía propiedades desinflamatorias en los pacientes con artritis reumatoide. Tomando en cuenta esta estructura básica que por su derivado al ser derivados del colesterol, que son 3 anillos de hexanos y 1 de pentanos, y este grupo hidroxilo en el carbono 11, es la característica peculiar de los esteroides. Sin embargo, las modificaciones de las moléculas de los corticosteroides sintéticos, como ya lo dijimos, que lo pueden hacer la metilación o en el caso de la dexametasona y la betametasona, la fluorinación, lo que permiten son dos cosas principales. Una, mejorar su afinidad hacia receptores glucocorticoides y menor afinidad hacia los mineralocorticoides, es decir, menor retención de sal, menor retención de agua y por tanto, menores efectos a nivel del aparato cardiovascular. Dos, disminuye su afinidad por otra regulador que vendría siendo la globulina fijadora de esteroides, que esta globulina fijadora de esteroides en condiciones normales fija el 5% del cortisol, dejando prácticamente el 95% para libre para acción fisiológica. Luego entonces estos esteroides sintéticos que tienen metilación o fluorinación como la dexametasona y la betametasona
también tienen una menor unión a la globulina fijadora de esteroides. Una vez que los esteroides pasan por estas características hidrofílicas que tienen, al interior del citosol tienen que unirse a sus receptores. Los receptores tienen unas características muy similares. Tienen un residuo N-amino terminal que nos sirve mucho para la unión a otros factores de transcripción, la unión al ADN, que a través de unos anillos de zinc se va a unir al ADN directamente, y la unión al ligando como tal. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es muy sencillo. Aquí está el cortisol, 5% en condiciones normales está unido a la globulina fijadora de cortisol. El que está libre puede pasar por sus características lipofílicas a través de la membrana, a través de la 11-beta deshidrogenasa tipo 1 va a adquirir una actividad, va a ser activo metabólicamente, va a ser más lipofílico, va a lograr unirse a su receptor, que el receptor usualmente siempre, a través de esa unión de ligando que tiene esa característica de este receptor, está unido a proteínas de choque de calor, o chaperonas o inmunofilinas. Y esto es lo que le da la estabilidad al receptor. Una vez que se une al receptor y que se puede disociar de la proteína chaperona, el corticoesteroide con su receptor se van al núcleo. Y tiene tres formas de generar su efecto: a través de la transactivación y a través de la transrepresión. Pero los tres efectos a través de los que va a generar estos dos mecanismos es muy sencillo. La unión del glucocorticoide a su receptor va a generar que el glucocorticoide como tal se pueda unir a elementos de respuesta a los glucocorticoides y pueda generar la transcripción de genes, particularmente, por poner un ejemplo, la anexina 1 que bloquea a la lipoxigenasa, es un ejemplo. Otro mecanismo es que el receptor como tal de glucocorticoide junto con el glucocorticoide, una vez que se fue al núcleo, funcione con una proteína, con un factor de transcripción y haga una transrepresión. Por ejemplo, directamente lo hace con el NF-κB. Y entonces, disminuye la síntesis de interleucina 1, 6 y TNF-alfa. Y también el patrón de citocinas T17 a través de T17, T22 y T23. La otra forma sería una forma integrada, es decir, la interacción del receptor del glucocorticoide y su receptor junto con el factor de transcripción y al mismo tiempo con elementos de respuesta de los glucocorticoides. Es así como prácticamente muchas de las acciones antiinflamatorias de los esteroides como tal son a través de la transrepresión de factores de transcripción como el NF-κB, pero también son a través de la transactivación de anexina 1 y lipocortina, que tienen propiedades antiinflamatorias a nivel de eicosanoides, por ejemplo. Pero muchas de las acciones que vamos a ver o que hemos hablado que tienen efectos secundarios adversos, que son los no deseados, como lo son la lipólisis, la proteólisis, la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la alteración en la sensibilización a la insulina y la activación osteoclástica y la disminución de la activación osteoblástica, son prácticamente por acciones de transactivación. Luego entonces el esteroide ideal que se buscaría sería uno que tuviera propiedades desinflamatorias, que tuviera transrepresión de factores de transcripción proinflamatorios como NF-κB, pero que no tuviera estas actividades transactivadoras de los efectos secundarios que condicionan la mayor actividad osteoclástica por activación del RANKL, menor activación de la osteoproteoferina y por ende una disminución de la densidad ósea, por poner un ejemplo. La mayor alteración del ciclo de los lípidos y de la glucosa son otros de los efectos secundarios no deseados a través de la transactivación. Algo que es muy apasionante de los esteroides es que esos son los tres principales mecanismos: la transactivación, la transrepresión, generada por estas interacciones entre el receptor de glucocorticoide, los glucocorticoides y los elementos de respuesta a los glucocorticoides, el puenteo a través de un factor de transcripción o la integración del bloqueo tanto del factor de transcripción junto con la interacción con los elementos de respuesta de glucocorticoides. Pero también actúan a nivel de diversas vías de señalización celular. De ahí que actúan desde la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque aquí voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos una célula dendrítica. Finalmente todos ustedes saben que ante la interacción con los polisacáridos, los receptores asociados a patrones Toll-like receptors 4 van a tener que ensamblar el TRIP y el MID88. Y esto va a condicionar la generación de NF-κB y va a generar interleucina 1, 6 y TNF. Sin embargo, al yo dar un glucocorticoide,
y permitir que ese glucocorticoide, como lo mencionamos por sus actividades lipofílicas, ingrese al citoplasma, se una al receptor de glucocorticoide con la proteína chaperona o de choque o inmunofelina, se vaya hacia el núcleo, y en el núcleo esa interacción, como lo estamos comentando, del glucocorticoide con su receptor directamente con elementos de respuesta o con factores de transcripción, va a bloquear desde aquí varias vías de señalización de los receptores asociados a patrones de daño. Es decir, puede la interacción del glucocorticoide con su receptor y con los elementos de respuesta y con la maquinaria de transcripción, puede inducir, por ejemplo, la proteína en cierre o en cremallera de leucina inducida por el receptor, que finalmente va a interactuar para bloquear la vía del NF-κB. Puede inducir también, o puede el receptor de glucocorticoides con la interacción del glucocorticoide a través de la transrepresión, va a inactivar al AP1 o puede inactivar al RG3, y finalmente también puede inducir la inducción del inhibidor de κB. Como podemos ver, son varios los mecanismos a través de los cuales en las vías de señalización los esteroides como tales pueden generar la represión de la transcripción de diversos factores de la inflamación, incluso en las vías también del STAT. De ahí que hoy por hoy los esteroides como tal siguen siendo una gran arma en nuestro arsenal contra la inflamación. Y tenemos esto porque desde que empieza el fenómeno inflamatorio, desde que empieza la lesión de las membranas, desde que empieza el daño celular y hay la liberación de patrones asociados a daño, en fibroblastos, en macrófagos y en mastocitos, a través de estos bloqueos de estas vías de señalización de los glucocorticoides como tal, va a disminuir la producción de NF-κB, va a disminuir la interleucina 1, la interleucina 6 y el TNF-alfa, y desde ahí va a interactuar en el bloqueo de la vía de inflamación a través de la transrepresión del NF-κB, por ejemplo. Pero también a través de la inducción de anexina 1 o transactivación de anexina 1, va a bloquear a la fosfolipasa A2 y va a disminuir la síntesis de prostaglandinas y cisteínileucotrienos. Y como lo vimos, como tiene una participación en diversas vías de señalización, en el mastocito, la interacción de su receptor Fc-epsilon-R1, el glucocorticoide va a poder generar la represión de la síntesis de estos y va a disminuir la liberación de histamina. Una vez que se echa en mano la respuesta inflamatoria, tenemos en cuenta que también necesitamos de la expresión de quimiosina, moléculas de adhesión intracelular, moléculas de adhesión vascular, que van a favorecer la adherencia de los leucocitos, finalmente el enrolamiento y la diapedesis como tal. Es aquí donde los glucocorticoides disminuyen la síntesis de quimiosinas, de S-lectina, de ICAM y BCAM, disminuyendo de este modo esta fase de la inflamación, aunado a que disminuye la expresión de mediadores vasodilatadores como lo son la bradicilina, y también va a aumentar la expresión de enzima convertida en angiotensina, fomentando como tal la vasoconstricción. Por eso tiene propiedades antiinflamatorias tanto en la fase de inicio como en la fase de movilización como tal. Otra de las características a través de la transactivación es que va a favorecer la diferenciación de los macrófagos a este subtipo M2, que como ustedes recordarán, tienen la capacidad de expresar receptores como M130 o CD163 que hacen que estos macrófagos sean scavengers, que se encarguen tanto de recolectar productos de degradación de necrosis y apoptosis celular, como también radicales libres. Dicho de otro modo, tiene una participación de este modo en la resolución del proceso inflamatorio en los glucocorticoides como tal. Y algo que es muy interesante, como lo vamos a ver, es que los glucocorticoides favorecen que las células dendríticas o transportadoras de antígenos se vuelvan células tolerogénicas con una mayor expresión de interleucina 10 y TGF-beta, favoreciendo nuevamente la resolución y disminuyendo la inflamación tanto tipo TH1 como TH17. Una vez que se resuelve la fase inflamatoria y que pasamos a la fase de cicatrización, ahí es importante también tomar en cuenta que los glucocorticoides la van a obstaculizar. Y hago este paréntesis porque tomamos en cuenta que nosotros vemos pacientes con distintas comorbilidades. No solamente vemos ojo, nariz, vía respiratoria, sino también dermatitis atópica. Luego entonces, si ya no está en una fase inflamatoria de la piel, es cuando tenemos que hacer el desescalamiento de los glucocorticoides como tal, porque no van a dificultar la cicatrización del tejido, sobre todo por sus efectos a través de en la matriz extracelular y los depósitos de colágeno como tal, y en la repitelización.
Como les comentaba, es muy apasionante el efecto de los glucocorticoides a nivel de las células dendríticas y es quizás uno de los mecanismos que favorecen que nosotros podamos desensibilizar, sobre todo cuando hablamos de desensibilización a fármacos, entre muchos de los mecanismos que es tema de otra plática. Finalmente, la interacción de los glucocorticoides con las células dendríticas, lo que condiciona es que haya una menor interacción, o sea, si bien las células dendríticas tienen una mayor capacidad de captar antígenos, tienen una menor capacidad de presentar. Por eso se dice que se vuelve una clona de células dendríticas más tolerogénicas. ¿Por qué? Porque la unión del glucocorticoide a su receptor va a hacer que se disminuya el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, por ejemplo, va a hacer que se disminuya la molécula coestimuladora del receptor de linfocitos T, que es el CD1A, y va a disminuir moléculas coestimuladas como CD80-86, sin embargo, fomentando una producción mayor de interleucina 10 como tal. A nivel de los linfocitos, para nosotros nos queda muy claro que los glucocorticoides tienen una gran actividad, sobre todo a nivel de las células T. ¿Por qué? Pues porque van a generar la inactivación de las células T, particularmente porque la unión del glucocorticoide a su receptor va a generar, a través de mecanismos de transrepresión, como lo hemos comentado, el bloqueo de la vía del NF-κB, disminuyendo interleucina 1, 6, TNF-alfa, la vía del AP1 y la vía del NFAP. De igual manera, las integrinas como LSK y FIN, que son necesarias para la conexión con los receptores asociados a células T, van a tener una disminución en su síntesis gracias a estos mecanismos de transrepresión de los glucocorticoides como tal. Es así como nosotros, para fines prácticos, sabemos que los glucocorticoides inducen una clona probablemente de células T reguladoras ricas en interleucina 10 TGF-beta, pero una disminución en TH1 y TH17. Algunas teorías pareciera que dijeran que puede tener un favorecimiento o una desviación hacia TH2, sin embargo, nosotros sabemos que uno de los principales efectos que tienen los glucocorticoides es a través de la mitigación de los eosinófilos, particularmente por su bloqueo de la vía de la interleucina 5, de la interleucina 4 y de la interleucina 13 como tal. Pero entonces yo les preguntaría, los glucocorticoides nos quedan claro que son una herramienta básica en nuestro arsenal de tratamientos antiinflamatorios. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todos los cursos de glucocorticoides finalmente tienen efectos secundarios, lamentablemente. Y quiero hacer un paréntesis porque, por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen esta administración intraarticular de esteroide como tal. Y estos pacientes que tienen administración de corticosteroide intraarticular, que la más de las veces son esteroides de depósito, desde las 48 a 72 horas pueden generar desde la primera dosis una supresión del eje adrenal como tal. Si bien es cierto, como nosotros, el mainstay, la piedra angular de nuestro tratamiento finalmente son las terapias tópicas e inhaladas. Sin embargo, pueden tener a altas dosis y dependiendo del esteroide que estemos usando, cierto grado de biodisponibilidad. Y si a esto le agregamos que nosotros, como lo comenté en algún momento, manejamos pacientes que tienen distintas comorbilidades alérgicas, como sea conjuntivitis, rinitis, poliposis nasosinusal, asma y dermatitis atópica, esofagitis eosinofílica y alergia alimentaria, por poner ya toda la cascada, finalmente nosotros sí tenemos que estar muy atentos de qué formas estoy dando de esteroide, porque hay que tomar en cuenta que todas estas van a tener un efecto aditivo. Yo no estoy diciendo que no la piedra angular siga siendo el esteroide inhalado del asma. No estoy diciendo que finalmente la biodisponibilidad de los esteroides inhalados tiende a ser baja y que hay que evitar la corticofobia por parte de los pacientes. Pero también nosotros tenemos que estar alertas y atentos de que tenemos un efecto o podemos tener un efecto acumulativo de las distintas presentaciones y vías de suministro que estamos teniendo del esteroide en cada paciente. Y que esto también es dependiendo del tiempo de administración. ¿Por qué? Porque entonces ya hay estudios que se ha visto que en pacientes con asma severa, por poner un ejemplo, dosis tan bajas como 0.5 a 1 gramo de esteroide, o sea, prácticamente lo que viene siendo 4 ciclos por año, finalmente ya tienen riesgo.
Riesgo desde dislipidemia, desde incremento del índice de masa corporal, desde alteraciones en el metabolismo de la glucosa, alteraciones neuropsiquiátricas como la ansiedad y la depresión, y evidentemente un mayor riesgo de osteoporosis y de infecciones incluso como la neumonía. Y cuando empiezan a ver esto que es un dato importante, pues es que finalmente con dosis acumuladas de 0.5 a 1 gramo de esteroide por año, finalmente estos riesgos se van incrementando, evidentemente siendo mayores para cada una de estas enfermedades a mayor rango. Incluso cuando se habló de dosis cortas de esteroide, cuando se habló de ciclos hasta de 0.5 a 1, también se ha encontrado un incremento en diversos efectos secundarios de los que estamos hablando, ¿no? Catarata, úlcera péptica, depresión, ansiedad, diabetes, hipertensión y alteraciones cardiovasculares. Y todos estos se van incrementando e incluso en la tasa de mortalidad se incrementó entre los pacientes que no requirieron dosis de esteroides de rescate y se va incrementando conforme la dosis es mayor. Soy muy enfático en que finalmente la piedra angular y lo que ha cambiado en la historia y que muchos de ustedes no van a dejar mentir es el esteroide inhalado en el asma, que disminuyó la mortalidad, incluso hablamos de una era de la antiinflamación. Y ahora que hay terapéuticas de precisión dirigidas a mediadores inflamatorios como tal, pues finalmente, aunque han intentado reducir el esteroide y hay estudios que permiten ver que se puede disminuir la dosis de esteroide inhalado, finalmente se ha visto que no se va hasta el momento poder retirar de todo el esteroide inhalado. Pero una de las cuestiones que sí nos genera a nosotros como tema es que a nosotros en las guías y en todos lados nos hablaron de dosis bajas, medias y altas de esteroide inhalado. Y realmente muchas veces no nos ponemos a analizar si realmente estas dosis altas, medias y bajas son realmente transpolables o bioequivalentes entre los distintos esteroides inhalados. Y algo que está llamando mucho la atención es que actualmente, si nosotros bien tenemos el índice terapéutico de los esteroides inhalados en los que ves el efecto a nivel de los receptores pulmonares y el efecto a nivel del eje adrenal, sí estamos viendo que dosis altas de esteroide inhalado sí pueden generar cierto grado de supresión del eje hipotálamo hipófisis corteza adrenal. Y entonces actualmente cuando haces el índice terapéutico y quieres ver el efecto neumoprotector, es decir, la saturación de los receptores de glucocorticoide a nivel pulmonar y compararlo con la tasa de absorción o de supresión adrenal, podemos ver incluso que, por ejemplo, el propionato de fluticasona, prácticamente 80-90% de su efecto benéfico se está alcanzando con dosis entre dosis medias, bajas a medias, y que prácticamente las dosis altas van incrementando exponencialmente la insuficiencia adrenal, efectos a nivel de catarata o incluso de otros efectos secundarios como lo viene siendo la alteración del metabolismo de la glucosa. Esto es muy interesante porque luego entonces nosotros también tenemos que considerar que a lo mejor las dosis altas de esteroide inhalado en muchos pacientes no necesariamente nos van a llevar a una mejora de la función pulmonar. Es frecuente que cuando el paciente llega a consulta y las guías nos lo enseñan en este tratamiento escalonado, pues finalmente si el paciente muestra un descontrol del asma, finalmente lo primero que hacíamos pues era subir nosotros la dosis de esteroide inhalado y la más de las veces como empezamos a ver ahora, pues no necesariamente eso se asocia con una mejor función pulmonar. De hecho, por ejemplo, aquí lo que hicieron fue analizar el efecto de la budesonida sobre el volumen respiratorio forzado en un segundo y prácticamente se encuentra que el 90% del efecto máximo se encuentra con 300 a 600 microgramos. Nuevamente un mayor beneficio entre una dosis media y baja de 400 microgramos. Y este artículo está muy bonito, es un artículo que salió apenas la semana pasada y vuelven a hacer la ocupación de los receptores, toman en cuenta el grado de supresión de la corteza adrenal y lo dividen en cuadrantes. Y aquí es muy interesante porque prácticamente las dosis de dipropionato de beclometasona de 400, que viene siendo una dosis media de baja a media, budesonida 400 microgramos otra vez, propionato de fluticasona que ya está cayendo entre media alta y furato de fluticasona que está siendo alta, finalmente en esta caen dentro del cuadrante de alta eficacia, alta neumoprotección y baja exposición sistémica. Y las siguientes dosis ya se van a una mayor exposición de efectos sistémicos del glucocorticoide inhalado.
Este es otro ejemplo. Nuevamente lo que hicieron fue evaluar. Si bien es cierto, la terapia MAR de formoterol con esteroides a dosis baja de rescate ha disminuido la tasa de exacerbaciones en un 33% en comparación con SABA, también hay que tomar en cuenta que no del todo tiene una efectividad en neumoprotección y que pareciera ser mejor, hasta cierto punto, dejar el esteroide inhalado basal en dosis baja junto con el broncodilatador, manteniendo este perfil de neumoprotección y de baja exposición a esteroide, a efectos secundarios del esteroide. Y es que, ¿qué pasa? Que nosotros ese es el arte y lo bonito de nosotros los alergólogos, y por eso muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué el alergólogo ve más el asma? Y les digo, pues es que es un manejo más integral, ¿no? Nos da siempre tiempo de hacer un abordaje integral del paciente y un rapport que nos permite un tratamiento personalizado. Y es que nosotros, o desde que yo tuve la fortuna de estudiar esta apasionante especialidad, pues sí, me hacía mucho énfasis en los diversos dispositivos, en el uso de válvulas, en muchos casos estas válvulas con mascarillas con válvula, porque finalmente, si bien es cierto, la mayoría de los esteroides inhalados, la intención es que se depositen a nivel pulmonar, también hay una proporción nada despreciable, dependiendo del dispositivo, dependiendo del esfuerzo inhalatorio y del uso de estos dispositivos de válvula con cámara, de estas aerocámaras con válvula, finalmente sí hay una proporción de ese esteroide que puede llegarse a absorber en el tracto gastrointestinal. Yo soy muy enfático y evidente parto del grupo, del auditorio de médicos especialistas con el que estoy platicando, porque ustedes no me van a dejar mentir. Finalmente, el paciente con asma, muchas veces hay que tener en consideración todos los rasgos a tratar antes de hacer modificaciones en el tratamiento. Porque a veces este paciente, como Karina, que llega con una percepción de síntomas o de descontrol de su enfermedad, yo tengo que tratar de ser lo más objetivo, porque ella ya tuvo Cushing, ¿no? Ella tuvo años de un tratamiento que tuvo efectos secundarios, y luego entonces yo tengo que hacer una evaluación tanto de función pulmonar y de biomarcadores inflamatorios. En particularmente estoy hablando de fracción exhalada de óxido nítrico, e idealmente, si tengo en ese momento, pues también eosinófilos en sangre. Y de ese modo yo poder definir si realmente está en un proceso inflamatorio, definir si realmente requiere un incremento de corticosteroide inhalado, o si requiere, si es más por el tema de la hiperreactividad de la vía aérea o la inflamación de la vía aérea, pues finalmente utilizar agregar, por ejemplo, triple terapia con un LAMA, ¿no? Que se han visto recientemente en estudios de costo-beneficio, que el agregar un LAMA a la terapéutica pudiese ser benéfico. Sé que no es el objetivo de la plática, simplemente es para retomar el tema de que el feno, que parece algo que afortunadamente cada vez podemos tener un poco más de disposición, finalmente todos producimos feno prácticamente del metabolismo de la L-arginina a la citrulina, gracias a la sintasa del óxido nítrico, donde participa la NAD-oxidasa y genera este gas incoloro, que es el óxido nítrico, a través de las tres principales sintasas, la neuronal, la endotelial y la inducida. Y es particularmente a nivel de los endotelios, particularmente del endotelio respiratorio, cuando los agonistas que fomentan el metabolismo del calcio van a inducir a la sintasa de óxido nítrico constitutiva, van a generar esta conversión de la arginina a citrulina, la generación del óxido nítrico, y finalmente van a participar en el GMP cíclico y la relajación del músculo bronquial, la motilidad de los cilios y la vasodilatación como tal. Que evidentemente, cuando estamos hablando de algún proceso inflamatorio como tal, en el que va a tener participación particularmente interleucina 13 e interleucina 4, van a generar STAT6 y finalmente van a inducir a la sintasa de óxido nítrico inducible. Y de este modo, interleucina 3 y 4, pues van a generar una mayor cantidad de fracción exhalada de óxido nítrico, y de ahí que cuando Gina nos dice, bueno, si tiene más de 20 partes por billón, estamos hablando de una inflamación persistente tipo T2. Puede ser un predictor de respuesta finalmente a biológicos como interleucina 4-13 como dupilumab, como un anti-TSLP como tezepelumab, y finalmente nos ayuda para evaluar adherencia al tratamiento y predecir exacerbaciones como tal, y finalmente evaluar un control adecuado del asma. Y esto lo hago como paréntesis porque finalmente hay escalas muy interesantes donde la coexistencia de feno elevado
y eosinófilos elevados como tal pueden predecir el incremento de riesgo de tasa anual de exacerbaciones hasta 2.6 por año si están elevados los eosinófilos por arriba de 150 y el feno por arriba de 50. Luego entonces, estos pacientes como Karina que llegan con exacerbaciones, lo ideal sería evaluar función, o sea, no solamente clínicamente, que es evidente que es importante hacer clinimetría con ACT, a evaluar apego y adherencia al tratamiento con TAI y evaluación de su percepción del tratamiento, finalmente también nos va a ayudar mucho a hacer una espirometría para ver qué tanta afección hay de la función respiratoria, si hay una disminución del BF1, si hay una disminución de la relación BF1 y FBC que se pudiese traducir en mayor atrapamiento aéreo y esta hiperreactividad en el cambio BF1 pre y post broncohilatador. Y evidentemente también evaluar qué tanto grado de inflamación tienes o qué tanto grado de apego puede tener al tratamiento. Si el feno está elevado, pues me puede estar hablando de que hay un pobre apego al tratamiento inhalado, al esteroide inhalado, o que realmente sí hay mucha inflamación en ese momento. Cuando nosotros tenemos que usar un esteroide sistémico porque lo vamos a seguir usando para enfermedades inflamatorias alérgicas que no están controladas, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es el tiempo de duración del esteroide, la presentación, la vía de administración y los horarios, como lo empezamos al inicio de la plática. Finalmente nosotros, sí que soy muy enfático porque si bien tenemos bien ubicado que si damos una dosis equivalente a prednisona de más de 5 miligramos por día por más de 4 semanas, es un factor de riesgo para insuficiencia adrenal, hay que tomar en cuenta que las distintas presentaciones también lo pueden generar. Luego entonces, nosotros también tenemos que tomar en cuenta a los esteroides inhalados, que son la piedra angular del tratamiento. Vuelvo a repetir, tenemos que hacer esta educación del paciente donde evitemos la corticofobia, pero también que el paciente al tener esta corresponsabilidad tampoco se autorrecete, porque no es infrecuente, ustedes no me van a dejar mentir, el paciente se aprende un tratamiento, el paciente con dermatitis atópica que mejora bárbaro cuando utiliza un esteroide de alta potencia como el clobetasol y te enteras que tiene un brote y ya se lo está poniendo en áreas que tienen mayor absorción mucosas, escroto o párpados, por ejemplo, y a lo mejor están sobrepasando los 200 gramos por semana de un esteroide tópico que se sabe que es un factor de riesgo para su presión adrenal como tal. Luego entonces, o sea, el uso de esteroides tópicos siguen siendo también parte del tratamiento eh, básico o principal de la dermatitis atópica, aunado al uso de emolientes, pero sí hay que hacerle énfasis al paciente qué potencia de esteroide estoy usando, cuánto tiempo lo vamos a usar y en tal caso si lo voy a dejar, por ejemplo, con una terapia proactiva, sí explicarle cada cuándo igual. Y si no hay una mejora, pues empezar a pensar en terapéuticas sistémicas con la finalidad de evitar también el uso de esteroides. Cuando finalmente por costo-beneficio, porque el esteroide sigue siendo muy accesible, hay presentaciones genéricas, hay diferentes presentaciones en vías orales y diversas vías parenterales, finalmente hay que tomar en cuenta la actividad mineralocorticoide, la vida media que puede, o el efecto residual que puede tener, y evidentemente qué tantas dosis equivalentes tienen con la cortisona. Tenemos los de corta acción, aquí voy a hacer un poquito de énfasis prácticamente en los dos que usamos mucho en clínica, hidrocortisona como tal y deflasacort. Solamente quiero hacer énfasis en que hidrocortisona como tal, miren su actividad inflamatoria, todos lo sabemos, es baja. Y prácticamente deflasacort, que es de 4, metilprednisona, prednisona y prednisona están en 5, y que realmente su actividad mineralocorticoide no varía mucho del deflasacort, que es 0.5, en comparación con prednisona, prednisolona y metilprednisona, que queda en 0.8 y 0.5. Cuando yo escojo o cuando debemos escoger un fármaco por cuestiones inflamatorias, quizás, y lo vimos en el COVID, quizás es mejor irnos a estos sintéticos fluorinados con una mayor actividad glucocorticoide, que es una mayor actividad desinflamatoria y un menor efecto mineralocorticoide con una menor retención de sodio, una menor hipocalemia como tal y una menor alteración del ciclo renina-angiotensina-aldosterona. Y luego entonces betametasona, que queda con una actividad antiinflamatoria relativa a la hidrocortisona de 30 y una actividad mineralocorticoide de 0, una medida media de 36 a 72, prácticamente serían las opciones en caso de enfermedades inflamatorias que pudiéramos voltear a ver con mayor facilidad. Claro está, siempre haciendo una decisión terapéutica conjunta con el paciente. A mí me gusta mucho esta parte porque cuando hablamos de riesgos, pues como lo estamos diciendo, hay ciertos factores que nos pueden ayudar a predecir
qué dosis puede tener mayores efectos secundarios. Sin embargo, todas las dosis pueden generar supresión del eje adrenal o los efectos indeseados, particularmente a nivel del metabolismo de la glucosa y a nivel del metabolismo óseo. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer el tratamiento con un esteroide sistémico, creo que sí es importante hablarlo claro con el paciente, explicarle que es un ciclo corto, cuánto tiempo lo voy a usar, que no se lo vaya a automedicar en cuanto él descubra que cada cuándo lo vamos a estar usando, o que nos comunique o tengamos un buen plan de acción en conjunto, porque hay que explicarle los posibles efectos secundarios. Y una estrategia que puede funcionar mucho, pues es decir, ¿sabes qué? Si vamos a tener un ciclo de glucocorticoides como tal, pues baja la ingesta de carbohidratos, ¿no? O sea, podemos evitar bebidas azucaradas, bueno, siempre debemos evitarlas, pero en ese momento más estrictamente, bebidas azucaradas, harinas, carbohidratos complejos, por ejemplo, y fomentar dentro de las posibilidades una mayor actividad física aeróbica, e incluso si tengo un paciente que tiene cierto riesgo de osteoporosis, pues ejercicios isométricos, a lo mejor medir vitamina D y suplementar vitamina D desde ese momento, y finalmente también tomar en cuenta las interacciones farmacológicas que voy a tener, porque particularmente como lo vimos, si bien los esteroides generan metabolismo a través de la 11 beta deshidrogenasa tipo 2 para la degradación y volverlo hidrofílico y finalmente fomentar su eliminación a través de vía gastrointestinal o vía renal a través de los túbulos colectores, a través de la conversión del cortisol a cortisona. También hay que considerar, o sea, en estos pacientes también hay que considerar que el CYP3A4 tiene una importante participación, y yo se los pregunto porque finalmente nosotros uno de los grandes antibióticos que utilizamos, por ejemplo, es claritromicina, ¿no? Que es un inductor de CYP3A4, y se sabe que la interacción de claritromicina con glucocorticoides puede aumentar la vida media de glucocorticoides. O pacientes a lo mejor que tienen enfermedades, las enfermedades alérgicas, finalmente muchas veces van en lo que ustedes son expertos, que son esto de las enfermedades, los esteroides de inmunidad, que a veces tienen bronquitis, o tienen otras susceptibilidades, otros tipos de infecciones, pues finalmente también los azoles, itraconazol, ketoconazol, son de las interacciones medicamentosas que nosotros tenemos que tener precaución al prescribir un glucocorticoide. O los antirretrovirales, ¿no? Ritonavir, lopinavir, sobre todo nosotros que vemos, por ejemplo, patologías como farmacodermia en estos pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana, pues también hay que ser atentos de que estos inhibidores de proteasa, propios de su tratamiento de su enfermedad de base, también pueden perpetuar la exposición a los glucocorticoides como tal, e incluso la carbamazepina y la difenilidantoína, ¿no? También es otro de los factores del CYP3A4. Luego entonces, cuando tenemos que recurrir al uso de un esteroide para un ciclo corto, porque es necesario que tomar en cuenta la dosis más baja necesaria basada en la farmacología, tratar de dar dosis únicas al día, es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, si se le está bien en 0.5 de betametosa, a lo mejor tratar de dar las dos tabletas en la mañana, que sería lo más fisiológico aproximado, escoger entre betametasona y dexametasona, que son la menor potencia mineralocorticoide, y siempre considerar estos ciclos cortos que idealmente tengan que ser menos de 5 a 10 días, e incluso ya ven que, por ejemplo, en exacerbaciones por asma hay algunos protocolos que utilizamos dexametasona gracias a esta vida media de 48 a 72 horas, de poder prolongar 3 dosis contra 5 días de 50 miligramos de prednisona como tal. Y siempre tratar de seguir haciendo este perfilamiento, considerando el fenotipo de nuestro paciente, considerando la edad. No es lo mismo los extremos, una persona joven a una persona mayor. No es lo mismo quien tiene un bajo índice de masa corporal, quien tiene tabaquismo, quien tuvo múltiples embarazos, y además de todo esto tuvo ya está en climaterio, que finalmente está más susceptible a osteoporosis, por ejemplo. El obeso finalmente está en un estado proinflamatorio, pero también puede tener una disregulación de su metabolismo de la glucosa y la secreción de insulina como tal. Los pacientes que tienen tabaquismo, sabemos que por ejemplo en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también hay que hacer un buen diferenciador, sobre todo en el uso también de terapéutica inhalada, porque realmente tenemos que voltear a ver qué paciente realmente se va a beneficiar de esteroide inhalado en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y ahí nuevamente tenemos que echar uso de la espirometría como tal, y del feno para ver y de la biometría hemática para ver realmente si ese paciente se va a beneficiar con la triple terapia, es decir, con LABA, LAMA y esteroide inhalado como tal. Y considerar todas las comorbilidades que tiene el paciente, finalmente, y también no dejar de largo la esfera
de las enfermedades neuropsiquiátricas, llámese ansiedad, depresión y trastorno por déficit de atención, que son tan frecuentes en esto que se llama la marcha psiquiátrica, que acompaña mucho de las enfermedades atópicas como tal. Entonces, aquí es solamente para volver a hacer énfasis, finalmente hay fármacos que tienen muy poco efecto mineralocorticoide, que por ende van a tener menor retención de sodio y menor alteración en el potasio, y que pueden generar menores tasas de hipertensión, prácticamente de desametasona y betametasona. Muchas gracias. Valente, muchísimas gracias. Excelente presentación, magistral presentación del uso de corticosteroides. Tienes muchas felicitaciones y tienes muy buenas preguntas y voy a empezar con ellas. La primera pregunta nos dice si se suma la dosis y los efectos en un paciente si tiene, por ejemplo, esteroide inhalado, o sea, budesonide, spray nasal y esteroide tópico. ¿Se van sumando las dosis y los efectos en estos pacientes? Sí, sí, sin duda. Finalmente, por ejemplo, ahí es donde nosotros tenemos que ponderar qué tipo de esteroide estoy utilizando y qué tipo de dispositivo estoy utilizando. Por ejemplo, entiendo que la pregunta va muy enfocada, por ejemplo, en el caso de la poliposis nasosinusal, donde tenemos que recurrir a esteroides inhalados con una mayor potencia antiinflamatoria, llámese las que tenemos triamcinolona, beclometasona, con 45% y 33% de budesonida de biodisponibilidad, pero a lo mejor ahí nos podríamos ir un poco más hacia mometasona, que sí tendría un efecto antiinflamatorio potente en pólipos nasosinusales, pero que podría tener una absorción menor en ese caso, por ejemplo, y que en ese paciente, a lo mejor como tiene poliposis, pues fluticasona como tal no le va, nasal, no le va a beneficiar tanto, pero podríamos quedarnos como metasona en lugar de la budesonida. Hacer este tipo de cambios nos pudiese ayudar. A lo mejor si el paciente está en capacidad de utilizar un inhalador en polvo seco, si lo tengo con budesonida y formoterol, por ejemplo, inhalado, a lo mejor cambiarlo a propionato de fluticasona, que pudiese tener una menor biodisponibilidad y una mayor afinidad al receptor. Y aunque un poco criticado esta característica, pero ciclesonida, que todos sabemos que era un profármaco y que pudiese ser una mejor opción también para este tipo de pacientes, por ejemplo. Excelente, sí, claro. Y no tener miedo, ¿no? Porque al final la gente le tiene miedo al esteroide inhalado, al esteroide tópico nasal y muchas veces, como tú bien decías, en ocasiones se automedican y no nos explican realmente qué están tomando o muchas veces están con rescates que no están indicados por el médico, sino que ellos están autorrescatando y es cuando empiezan los efectos secundarios, ¿no? Uh -huh. Otra pregunta. En niños con rinitis alérgica, ¿cuánto tiempo será factible el tratamiento con mometasona spray nasal? Y si causa efectos secundarios. Creo que también es una muy buena pregunta porque las guías nos decían por tiempo prolongado, ¿no? Después nos empezaron a decir ya 3, 4 meses. Creo que es una buena pregunta. ¿Cuál es tu opinión, Valencia? Está buenísima. Sí, finalmente, sí es cierto, lamentablemente a veces tendemos a perpetuar el uso del esteroide inhalado. Nos confiamos en que prácticamente no tienen poca tasa de absorción muchas veces, y entonces es factible muchas veces, cuando sobre todo cuando no nos hace tanto énfasis en estos posibles efectos secundarios, como dejarlo mucho tiempo. Yo sí creo que es importante recurrir a otras medidas como finalmente el lavado nasal. Eh, Finalmente lo que hacemos, la inmunoterapia específica, y también usar otro tipo de medicamentos probablemente tópicos como lo son los antihistamínicos, ¿no? Como la celastina intranasal como tal. Y estar Claro, también terapias haciendo estos combinadas. cambios frecuentes con la finalidad también de que se pueda disminuir la exposición a esto. Excelente. ¿Cuál es tu opinión respecto a la administración en días alternos de los ciclos de Días esteroide? alternos es una de las estrategias, muy buena pregunta, es una de las estrategias para disminuir la supresión del eje adrenal. Finalmente, estas pautas de tratar de dar una sola dosis al día en la mañana y días alternos son como lo que más coincide en la literatura como probabilidades para disminuir. Y también tomar en cuenta que a veces una de las interacciones con médicos que sí tenemos que buscar, que es el endocrinólogo, es muchas veces estos pacientes que a lo mejor tienen astenia, dinamia, náusea, hiporexia, y sobre todo asociado a algún efecto agudo, y pueden no necesariamente tener una insuficiencia renal, pero tienen este síndrome de supresión de esteroides.
¿no? Entonces, ese grupo de pacientes, particularmente nos pasó mucho a los que éramos adultos con esto, cuando salieron estos productos del ajo rey que tenían esteroide como tal y que no estaba etiquetado, sí había estos cuadros de pacientes que empezaban a tener este síndrome de supresión de esteroide. Claro, excelente. Oye, y otra pregunta respecto a la marcha psiquiátrica, especialmente en dermatitis atópica, que si puedes explicar un poco más. Muchas gracias por la pregunta. Sí, tomemos en cuenta que finalmente la dermatitis atópica, como todos lo padecemos, es una enfermedad inflamatoria multisistémica que involucra diversas vías. Si bien es cierto, de acuerdo al grupo de Dye-Russell, se han tratado de generar endotipos y se trata de ver si hay más TH2 en la infancia, si las personas afroamericanas están hacia un patrón más TH1 y TH2, o si, por ejemplo, los asiáticos hacia más TH17, pareciera, solamente un estudio en Brasil, que de población latina, que parecía que nos pareciéramos un poco más al asiático con TH17 y TH22, aunado a TH2 y TH1. O sea, es muy difícil circuncidar en un solo endotipo como tal. El tema del paciente con dermatitis atópica, muchas veces, entre muchos de los factores que pueden influir, una es el que es un niño que crece con enfermedad, que tiene una enfermedad que genera estigma, que genera limitación en su calidad de vida y que además está en un proceso proinflamatorio, que necesariamente desde el punto de vista biológico de la neuropsiquiatría, donde tuviéramos estos cambios epigenéticos en la acetilación y metilación de las histonas para la transcripción de serotonina y noradrenalina y dopamina, finalmente estos pacientes pueden tener alteraciones a nivel de estos neurotransmisores. Si esto aunamos una de las principales molestias, que es el prurito, que tiene varias vías pruritogénicas a través de las fibras tipo C que van hacia las terminales de las raíces nerviosas dorsales, que finalmente no solamente tienen histamina, sino tienen interleucina 13, 33 y también estos receptores vaniloides, y a la par de sustancia P y capsaicina como tal, pues van a generar también alteraciones en los ciclos sueño-vigilia, y esto también tiene que repercutir necesariamente desde la esfera neurobiológica. Pero si a esa parte le sumo el estrés y la dificultad que condiciona en la familia, las restricciones, porque muchas veces estos pacientes, pues lamentablemente, pasan por una amplia gama de terapéuticas sistémicas. Estoy hablando prácticamente desde el metotrexate, ciclosporina, a veces algunos que los dermatólogos no les gusta mucho como talidomida, pero pues finalmente Claro. son opciones que seguimos utilizando. Eh, Estos pacientes también pueden tener esta afección que repercute en un menor rendimiento escolar, en una sensación de frustración, ya viéndolo más desde la esfera ya psicológica más que neurobiológica, y luego aparte ese adulto va a crecer y va a perder días de productividad, va a tener, tuvo ausentismo escolar, bajo rendimiento escolar, y eso a la larga va a repercutir en una menor capacidad o una menor cantidad, no necesariamente, pero contribuye a que pueda tener menos competencias laborales, que lo ponga en una situación laboral más precaria, con un menor ingreso, y si eso le sumamos ahora ya los costos de los tratamientos, pues finalmente eso perpetúa la ansiedad y la depresión como tal. Entonces, por ejemplo, la verdad es que sí, gracias a tu invitación, estas revisiones a mí me permitió ayudar más a Karina, porque bueno, ya cuando dices, bueno, a ver, no tiene buena función pulmonar, ella viene con ACTs de 15 todo el tiempo, y entonces ya cuando platicas con ella, pues sí, o sea, dices, bueno, a lo mejor una de las esferas que no estoy abordando es las secuelas neuropsiquiátricas que pudo haber dejado el uso crónico de esteroide y la enfermedad crónica con la que creció. Claro, claro, es abordarlos en conjunto, ¿no? No nomás fijarnos en una cosa. Excelente, Valente. Otra, ¿cuál es tu opinión sobre iniciar tratamientos con esteroide oral y disminuirlos progresivamente la dosis? O sea, que empecemos Gracias. así, porque es realmente la diferencia entre un ciclo corto, que lo vas a cortar a los 5 o 7 días, o ir disminuyendo poco a poco la dosis, que lo explicaste bastante bien, pero vale la pena que lo vuelvas a mencionar. Muchas gracias por la pregunta. Sí, sin duda. Finalmente, cuando se decide utilizar un ciclo corto, lo ideal es que sea, o un ciclo de esteroides, mejor dicho, como es la pregunta,
lo ideal sería que fuese en la menor cantidad de tiempo posible. O sea, prácticamente el riesgo se incrementa dosis dependiente y tiempo dependiente. Un ciclo a lo mejor de 7 a 10 días, probablemente por lo que se ha revisado, es de los que menos probabilidad tendrían de supresión del eje adrenal. Más de 4 semanas en una dosis de 5 ya es un factor de riesgo. Más de 2 semanas, por ejemplo, ya con una dosis de 40 ya es un factor de riesgo como tal. O una dosis intraarticular como tal de una infiltración articular, sí es un factor de riesgo como tal. Entonces, idealmente, la intención sí sería tratar de usar estos que tienen menos función mineralocorticoide, prácticamente betametasona o dexametasona son unas buenas opciones para este tema. Excelente. Y bueno, otra pregunta, el manejo con esteroides en alopecia areata, que bueno, los arreglos no lo vemos tanto, pero tú tienes ahí la ayuda de Derma, tanto inyectados como Sí, tópicos, ¿cuánto ahorita le tiempo llamo para que me ayude recomiendas a se indique? contestar. No, muchas gracias por la pregunta. Finalmente, sí, en este estado es muy interesante la alopecia areata y creo que vamos a tener más participación cada vez, porque incluso hay inhibidores de la YAC-sinasa que van Sí, a tener ya una indicación como tal en excelente. México para la alopecia areata como tal, porque se sabe que en esta entrada del ciclo del folículo piloso hacia la fase anágena, finalmente puede generar a través de la vía del JAK-STAT una mayor activación de natural killers que genera más granzima B y granulicina que genera una mayor apoptosis del folículo piloso. Luego entonces, o sea, sí, el esteroide tópico para la alopecia areata hasta hoy era el tratamiento como tal, pero próximamente ya con alteraciones en FDA, pero ya en México van a tener también autorizaciones en inhibidores de la JAK-sinasa. Lecitonib creo que se llama el que va a entrar Sí, por. ya vienen. Sí, claro, las pequeñas moléculas vienen fuertes y para patologías importantes. Y en vitiligo también preguntan el uso de esteroide, tu opinión. También por esta afección del melanocito, también por apoptosis, también por vías del JAK-STAT como tal. Claro, excelente. Bueno, pues fuiste muy taquillero, estuvimos arriba de 250 personas conectadas. Muchas felicitaciones, Valente. La verdad es que estuvo muy actualizada, muy clara, la hiciste muy aterrizado. Y la verdad es que mencionabas algo importante, que era no tener corticofobia. Y creo que 2024 sigue siendo un tema importante y la gente, cuando hablas del uso de esteroides, la gente sigue teniendo corticofobia, los médicos siguen teniendo corticofobia. Y la verdad es que son unos grandes aliados. Hace 60, 70 años los tenemos al alcance y han cambiado la historia de la medicina. Entonces creo que son unos grandes aliados, bien utilizados, a dosis adecuadas, es lo que más va a ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Sí, y sobre todo pues por los costos, ¿no? O sea, finalmente siguen siendo una alternativa costo efectiva. Claro. Bien, ¿Algún y con una comentario buena. final que quieras Entonces te darnos, agradezco Valente? mucho, Benjamín, por estas oportunidades de tener estos diálogos con los compañeros, porque siempre nos abren a lo que ya tenemos usualmente, a lo mejor a veces repasarlo nos ayuda mucho. Claro, de repente son temas que los damos por hecho y te das cuenta que hay mucho. Estuve viendo todas tus citas y son súper actuales. Pusiste citas Muchas gracias. bastante actuales y la verdad es que creo que es un tema que sigue generando investigación, que sigue generando evidencia y al final, al ser medicamentos tan de uso diario, tenemos que saber controlarlos y manejarlos de una manera bastante adecuada. Valente, Bien, te agradezco porque siempre estás con esta disposición y aparte la manera en la que explicas es una manera muy fácil de poder atender esto. Gracias, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. gracias. Y agradecemos al Laboratorio Bayer por la presentación de este webinar, por la realización de este webinar. Y les recordamos que vamos a estar eh, en nuestro congreso. Te espero ahí en el congreso, Valente, en el 31º Congreso Compedia 2024, del 10 al 13 de julio en Sintermex Monterrey. Recuerden que el éxito va a ser la presencia de ustedes en estos congresos, ¿no? Y también ya se encuentra la convocatoria de trabajos libres para que manden sus opciones de trabajo para el congreso. Y recordarles que también va a estar la unión que completen la encuesta para poder tener su valor curricular, crónica.
Y vamos a tener la unión de este precongreso de la 37ª Highlights en Alergia e Inmunología Clínica, organizada por el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica los días 8 y 9 de julio, previos al Congreso Nacional de Alergia. Y otra vez agradecemos al Laboratorio Bayer por su participación. Aquí les dejo el QR para que contesten la encuesta. Y una vez más, Valente, gracias. Y gracias a todos por haberse conectado. Un fuerte abrazo y buenas noches. Gracias.